Puedo acercarme y sentir en tus ojos algo de mí que me llevan a ver lugares que nunca olvidé. Tu mirada es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu ¿qué razón habrá? Lejos del azar, cerca del sol. Qué poción de amor que un milagro puso ante mí. Soy aquello que me da sin lo que vuelvo a ser si estás aquí. Es la suerte de brillar sobre tu luz. Es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu mi madre acá en Marina Chavela, apellido Gómez, y mi padre español era. Vino de joven, vino acá. Él era de Oviedo, España. Lo que sé que dijo que venía, tenía 20 años. 20 años. Se vino de Polizón, ¿cómo era? Y estuvo trabajando él estuvo trabajando en el mercado central de Buenos Aires. Y se había venido con un compañero, un tal Escribá, Pascual Escribá. Y él se vino, Escribá se vino para Vela. Y después le escribió a mi padre que se viniera acá a Vela, que acá iba a conseguir trabajo. Y se vino acá y vivió todo, el resto de su vida lo vivió acá en Vela. ¿Su padre dejó familia en España? Sí, dejó hermanos, los padres, todo. Escribir se escribían siempre, pero volver a España no volvió nunca. ¿Su mamá a qué se dedicaba? Empleada doméstica. Y bueno, él trabajó de mucho, principalmente panadero, repartidor de pan era, de la panadería de don Juan Córsico,
la panadería estaba ahí en la calle Rodríguez, entre Mitre y Sarmiento. Que ahora eso es una casa abandonada. Supo haber siempre panadería ahí. Se iba a la panadería, pero estaba el repartidor que andaba casa por casa. Yo tengo un cuento de unas clientas Sáenz de apellido, pero no de esta Sáenz, de otra, Primitivo Sáenz, que siempre me decía: si le habremos robado torta a tu padre, dice, cuando entraba a dejar el pan, llevaba un cajoncito abajo el asiento, digamos así, y se levantaba y ahí llevaba la factura. Y le sacaban las tortas negras. Le sacaban dos tortas negras, siempre le robaban, me contaba la señora. Después se fue a trabajar a la cantera de Barque, en la cal, que hacían la cal en esos años, allá por el 30 y pico. Y después ya entró en el establecimiento Acelain de Enrique Rodríguez Larreta. Tuve la desgracia de perder a mi madre cuando yo tenía 4 años. Entonces ya mi padre, qué sé yo, trabajaba, se fue a trabajar al campo, ahí a Acelain, y venía una vez al mes. A mí me crió la abuela hasta los 12 años. La abuela materna. Sí, la abuela materna, hasta los 12 años. Después falleció ella con 72 años. Le agarró en aquellos años un ataque de apéndice cuando llegaba a Tandil, que la llevaban para operarla, no resistió, falleció. En tiempo de verano cocinaba para 120 personas. Acelain era un pueblito, era. No está más, ¿no? No, ya se cerró todo. Sí, están los nietos, bisnietos. Sí, ¿Cocinaba en el castillo o no, en la parte de abajo. Él cocinaba para los peones. Mira. En el castillo trabajé yo, trabajé hasta los 80 de mozo ahí. Mira. Porque tenían como un hotel. Sí. Y tenía 12 años, yo que me llevaba a él allá, en tiempo de verano le hablo esto. A las 5 de la mañana ya me recordaba a mí: hijo, vamos arriba que hay que pelar papas, porque en aquellos años establecimiento Acelain daba el almuerzo chico, que se le decía. El almuerzo chico consistía en el mate cocido y asado al horno, con papa. Después venía, por supuesto, el almuerzo y eso. Pero el almuerzo chico que le decían era a las 8 de la mañana. Se tocaba la campana y los peones, todos que venían ahí al comedor. Mucho trabajo tenía porque él se tenía que cortar la carne, él iba a la carnicería, tenía carnicería, pero la carne se la cortaba él, la carne que él quería. Y ¿cómo es? Todo el día se echaba la leña, porque en ese entonces eran una cocina, le podía decir de allá hasta acá por lo menos, la cocina donde se hacía la comida. Ya se tocaba la campana y empezaban a venir todo. Había comedor adentro y después afuera también. En tiempo de verano se servía afuera, pasaban por la ventanilla tipo ejército, así a buscar la comida y lavaban. Pero después había que lavar todo eso. Lavaba mi padre y ya secaba. Era platos, porque los cubiertos no siendo cuchillos, porque todos tenían su cuchillo, los gauchos. Pero yo iba en verano, en verano que era el tiempo cosecha, que era que más trabajo tenía. No, y él se acostaba a dormir su buena siesta, se levantaba a las 4 o las 5 de la tarde y ya empezaba a preparar para la noche la cena. Había, qué sé yo, de todo, cocinaba que estofado, que puchero. No era liviana la cena. Y la carne era, mire cómo sería,
que el doctor Enrique Larreta decía: don Manuel, a los caminantes no me les deje faltar nada. Y les preparaba mi padre carne asada, ya todo listo, y andaban los crotos que le decíamos en ese entonces, los crotos que andaban en los trenes así, todo, y por las estancias, y se le daba la yerba, azúcar, todo le preparaba. Pues se iban para otro lado así. Don Enrique Larreta era una persona muy buena, muy amable. Era escritor él. En verano se pasaba todos los 3 meses de verano, digamos, acá en Acelain. Pero después tenía su casa en Buenos Aires. Usted nació acá en Vela. En Vela, sí. Ajá. Acá nací. Y En el año 35. Vos no digas la edad. Yo lo digo, mamá. Yo lo digo en el año 35. Me saque la cuenta. ¿Su mamá recuerda el apellido de su mamá? Sí. ¿Cómo es? Dionisio Monfort. Dionisio Monfort. ¿Y el apellido de su papá? Félix Echemendi. Echemendi. ¿A qué se dedicaban sus papás? Mi papá era... Campo. ¿Eh? El campo. Campo, sí, viste. Tenían campo. Medio 66 joven. años de casados llevamos. ¿Qué? 66 de casados. Y bueno, no digas. ¿Quieren sentarse juntos? Yo estoy bien acá. Está bien. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, mi infancia, ¿cómo te puedo decir? Trabajando y fui a la escuela, pero hasta, o en la escuela primaria nada más. En la escuela 13, que era donde está ahora la veterinaria. ¿Ya? No, antes, con decirle que le cuento de 6º grado, ya lo último que fui, digamos. Había unos jugueros así, en la puerta, justo en la esquina, ahí, era de madera, y le poníamos en invierno papeles y trapos para tapar por el frío. No, yo a los 12 años ya trabajaba. Fui canillista también. Vendía diario. Empezaba por un tal Cortina, que tenía un bar frente a la estación, a la portada. Ahí me compraba la crítica. Después venía un tal Urbano, me compraba la noticia gráfica. Un tal Paco Pascual, me compraba la prensa. Un tal Ferraro que seguía, noticia gráfica. Un tal Figueroa, que vivía ahí donde está la despensa ahora de la Ragain. Eso lo conocí también baldío, y lo conocí después cuando estaba la carnicería ahí. Ese me compraba la crítica. El almacén ahí internacional de don Juan Verastain, me compraba La Nación. El abuelo de María Marta compraba la prensa, que también era empleado ahí. Después fue dueño del almacén, pero primeramente había sido empleado. Y enfrente estaba donde están los bomberos, ahora el cuartel de bomberos, estaba el almacén de los hermanos Lasalle, Pedro y Bautista Lasalle. Me compraban el diario La Nación. En la carnicería donde está la Ragain, acá en la esquina, en Sarmiento y Uriburu, ahí había un recibidor de cereales. Me compraba La Nación. Enfrente de la carnicería, sí, estaba un tal Urrutibeite, don Juan Urrutibeite, los abuelos del pibe que tiene carnicería acá, el abuelo. Ese me compraba el diario La Razón, porque en aquel entonces venían los precios de los cereales, de los cueros, de las grasas, todo eso. Compraba La Razón. Y seguía más adelante, estaba ya una señora, doña Piedad Pardo. Se me compraba La Nación. El
padre, o sea, el abuelo de la Madrid, el chico que trabaja allá, que tiene despensa, tenía peluquería acá, me compraba La Crítica. Acá, donde vivía, supo vivir Aróstegui, estos chicos, algunos de ellos se deben acordar de Aróstegui, ahí vivía Cosini, que ese Cosini trabajaba en la cantera de Troncoso y Varela, y se cerró eso y abrió un mecánico. Yo ganaba a lo mejor, en aquel entonces, que valía un kilo de pan valía 10 centavos, el kilo de carne buena 50 centavos, comprabas por 30 centavos un kilo de carne, 50 la buena, la carne buena valía 50 centavos, y yo ganaba algo, me compraba de esas tortas que ahora vale 2.000 pesos la docena, no sé cuánto. Con 1 centavo me compraba una torta. Yo iba a la escuela y me llevaba, ya sea una torta o dos, y me llevaba el sobrecito de Toddy en aquel entonces, que se vendía, valía 5 centavos un sobrecito Toddy. Nos daban el vaso de leche, y yo por no tomar leche sola, le ponía el sobre. Y así me iba ganando la vida, ayudando a mi padre. Mi padre pagaba una pensión por mí. Lavacopa acá en el Club Social. Esa noche me habían pagado 15 pesos. 15 pesos. Imagínate que al poco tiempo entré a trabajar por 35 pesos, empleado de comercio. Me habían pagado 15 pesos. Era un dineral. Si se pagaba 30 pesos por mes, un empleado cobraba 30 pesos, 35. Y yo una noche, secando vasos, me pagaron 15 pesos. Me acuerdo que en la Casa Bon, en la tienda Casa Bon, que dicho sea de paso, ahí trabajaba ella, me compré un cardigan. Tendría más o menos 14 años, 13, 14 años. Me voy a la escuela, contento porque tenía ese saco. Resulta que cuando salimos al recreo, la directora me ve que no tenía guardapolvo y me llama. Y me dice, ¿cómo ha entrado sin guardapolvo usted? Y le digo, se me cayó el café, le digo yo, y me ensució el guardapolvo, por eso no sabe que tiene que ir a pedir permiso a la dirección para entrar sin guardapolvo. Y bueno, yo me olvidé. Pero yo era porque me vieron el saco que yo se oía. Y me acuerdo también de cuando en Acelain trabajé la temporada, digamos así, y dice, Oscar, va a tener que ir a cobrar, ¿eh? Bueno, señor, ¿cómo no? Después voy. Yo ya me venía acá a Vela, porque iba a la escuela de Vela. Acelain tenía escuela, pero yo me venía a la escuela de Vela. Y fui a cobrar. 130 pesos cobré por los 3 meses de trabajo. Y me dice, ¿qué vas a hacer con tanta plata? Y le digo, me voy a comprar una bicicleta porque a mí me gusta correr en bicicleta. En 1947 empecé a correr. Y la primera carrera, 80 kilómetros. ¿No? Sin cambios. Largamos de acá del embarcadero que hay en la estación ahí, a López, pasar por acá, ir a Gardel y volver. 80 kilómetros. Y la primera carrera que corrí, la primera carrera que gané. Bueno, voy a tocar un poco la política, digamos. Belense eran radicales. Y el social, conservadores. Conservadores. Terrible. Y había mucha rivalidad. Mucha rivalidad. Se ponían picantes los partidos. ¿Eh? Se ponían picantes los partidos. Sí, no, una pica terrible. Los partidos y en sí la gente. Don José Taranto, que era el presidente, se hacía fiestas. Y los 25 de mayo, los 9 de julio, el 20 de junio, todo.
12 de octubre, que en aquel entonces el 12 de octubre se cerraba, no es como ahora. 47, en noviembre entré a trabajar de empleo y comercio en el almacén El Sol de Rifé y Bralo, que era donde está ahora la panadería La Virgen allí. Pero era más grande, ahí dividieron y hicieron chico. Éramos empleados, 6 empleados en el mostrador, digamos así. Y después estaba la cajera, estaba el tenedor de libros, que se decía en aquel entonces, empezando de azúcar, yerba, café, arroz, todo. En aquellos años los fideos no venían en paquetes, venían en cajones de 30, 40 kilos. Cajones con fideos, de la Tandilia, de acá de Tandil. En el almacén ese del año 47 hasta el 1 de mayo de 1952. En el año 1952 compré la cantina acá del Club Social y ahí trabajé unos cuantos años también. Dueño de la cantina era yo. Y el día de trabajo empezaba a las 9 de la mañana. Ya era la orden que teníamos de abrir a las 9 de la mañana. Hasta que se iba el último socio, capaz que a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Se jugaba mucho por plata en ese entonces. Y es capaz que se amanecía. La comisión te vigilaba todo. No. Y si vos querías aumentar alguna bebida o algo, tenías que pasar por ello para ver si autorizaban a que eso se vendiera. En esa época un cinzano costaba 50 centavos. Y en los domingos que había tertulia, valía 1 peso, pero con 12 platillos. ¿Qué eran 12 almóndiga caliente, mondongo, riñón, aceituna, papa frita, queso. Algunos lindos, ¿viste? Qué sé yo, Algunos. de los más comunes. Pero 12 platillitos, valía 1 peso. Era fabuloso, unos bailes de 400, 500 personas, capaz que eran. Todos socios, Todos socios. Había bailes que sí, decían baile popular. Entonces entraba todo, pagaban, entraban. Pero el socio mostraba el carnet y tenía entrada gratis. Solamente tuve un problema con un mozo una vez que tuve un casamiento. Yo organizaba los casamientos, organizaba los cumpleaños de 15, todo, Veo ¿cómo es? Que había de una bandeja, digamos así, había poca mercadería. Yo, ¿cómo puede ser eso? Le digo, ¿alguno acá ha sacado algo? Y me dice uno, sí, yo me preparé una bandejita por si acaso, dice. Se había preparado por una bandeja. Así. De sándwiches, masa. No, le digo, esto no te que hacer. Si sobra después, se reparten, pero no me hagas nunca más esto, No quiero que lo haga nunca más. Y era mayor que yo, era un mozo ya grande, Yo aprendí, digamos, lo que yo sabía de mozo, se los pasaba a ellos. Cómo se sirve cuando hay que una cena, porque se hacían cenas. Si tenés que ir por la derecha o si tenés que ir por la izquierda, todo depende. La formación de las copas, cómo hay que poner los cubiertos. Trabajé en la cooperativa agropecuaria industrial acá, donde está ahora Torre.
Eso lo hizo después la cooperativa porque era todo baldío también ahí esa esquina. Ahí trabajé 28 años, 9 meses y 5 días. Un 5 de septiembre, Rodríguez afuera. Resulta que era en la época de Alfonsín, me parecía Alfonsín. Alfonsín. Como ahora, hoy compras una cosa, venís mañana, venís a la tarde, otra. Yo estaba encargado ahí, yo era encargado, tenía 6 empleados a mi cargo. Yo era el encargado de hacer las compras, de marcar, ponerles precio, todo. Y bueno, resulta de que se había puesto tan difícil que suspendían, suponer, 10 o 15 días a un empleado. Después otro, así. Y por ahí me llegó el turno a mí. Que dicho sea de paso, no me llegó porque quedaban 2 con menos tiempo que yo ahí en la cooperativa. Entonces hablé a empleado de comercio a Tandil, que es lo que me pasaba. Y dice, no, dice, primero tienen que suspender a eso, después recién usted acepte. Pero ahora no puede aceptar, dice, porque hay 2 que tienen menos tiempo que usted y no lo han suspendido. Y me dijo uno del directorio, ¿qué te crees vos, dueño de la cooperativa? No, yo no me creo dueño de la cooperativa, pero las cosas deben ser así, derechas. Yo le digo, al pan pan y al vino vino. Y dice, no, voy, empleo de comercio que se cree dueño de la cooperativa. Y me dijo algo que no quiero repetirlo acá, entonces le pegué una trompada. Y eso era lo que faltaba, ¿viste? Y Era que faltaba. me echaron, porque le pegué a uno del directorio, me echaron. De Me suspensión, faltaban 2 años para jubilarme. de suspensión de 15 días pasó a Permanente. Afuera, Sí. Rodríguez. Me dediqué a la jardinería y a cortar pasto y a podar. Y trabajaba de mozo. Eso. Que dicho sea paso, tengo la bandeja y del año 52 la tengo la bandeja. Cuando yo compré la cantina del Club Social, la bandeja, y te la tengo de recuerdo. Y tenía una clientela poderosa, tenía estancia Celain, yo iba a podarle las plantas, a acomodar los jardines. Después de los 60 tenía el establecimiento Celain, a podar plantas, a cortar pasto, cortar las ligustrinas, mantener los jardines. Estuve hasta los 80 haciendo ese trabajo. Después de los 80 ahí ya paré. Tenía los mazaratas. No. Una clientela poderosísima. Tenía un carrito, digamos. Tenía el jeep. Y ahí cargaba todas las maquinarias mías. Podadora, lo que fuera, cortadora de pasto. Y me iba a la mañana y capaz que a veces hasta la tarde no venía, según. Me gustaba todo, lo hacía con mucho cariño, mucho amor. Me gusta el campo, digamos, yo iba contento a trabajar al campo. Tenía mucha gente de campo que les iba a mantener todo. Lelulo, Viveca, que le dicen La Esperanza y todo, los casarinos. Y que dentro de todo hice una vida que le agradó a él. O sea, me agradó a mí la vida que hice. Tuve mucho cuidado en mi cuerpo, me cuidaba mucho, porque ya les digo, del 47 hasta el 50 corrí en bicicleta. Después me dediqué al fútbol. Y, jugué al fútbol hasta los 33 años. Que fue, ella me decía, ¿hasta cuándo vas a seguir jugando al fútbol? Y le digo, pues, estaba embarazada ella,
del hijo. Le digo, mirá, ese que tenés ahí, si llega a ser varón, dejo fútbol. Y un 11 de septiembre nació mi hijo, que hoy tiene 60 años. Y dejé de jugar al fútbol, no jugué más nunca más. Agarré una pelota únicamente para jugar con los nietos, pero después nunca más. Me vieron para jugar de veteranos, todo, pero no. Yo dije que dejaba el fútbol y dejé el fútbol. Y agradecido lo que hizo, yo agradezco. Que Dios me dio salud y todo. Y dentro de todo me llevó por buen camino. Porque es muy triste haber perdido la madre siendo tan joven, que tenés que andar de un lado para el otro. Yo muy agradecido con la familia Escribá, que fue que me crió. De los 12 años hasta los 27 que me casé. Me crió la familia Escribá. Muy agradecido a esa familia. ¿Dónde nacieron tus padres? Mi padre nació mi papá en Barker y mi mamá en Vela, en el campo, en un campo que lindaba contra la calle que le dicen la calle de la Reta. Allá, ¿dónde sería más o menos? Yendo camino, como quien dice, para Garday, pero doblando acá en las chacras, camino a Garday. Bien. Camino a Garday, no, camino a Celay. Ellos trabajaban, tenían siembra de papa y mi abuelo trabajaba en changas. Y mi abuela lavaba ropa y era partera. No nacieron, mis abuelos maternos nacieron en España, Darío y Basilisa, son de la provincia de León, España. ¿En qué época más o menos vinieron a Argentina? Y yo calculo que en 1910, por ahí más o menos, porque los hijos nacieron todos en la Argentina y en el 17, 18 ya tenía hijos, así que 20, así que 1910, 1915, más o menos por ahí, deben haber venido a la Argentina. Los abuelos, por parte de mi papá, vinieron de Buenos Aires, de España digo, de ahí se fueron a Chascomús. De Chascomús anduvieron por la estancia de la Zara, acá como quien va camino a Gardel, y de ahí pasaron a Barker, y ahí fueron naciendo, terminaron de nacer. Ahí nació mi padre, de los cuales ellos vinieron con un hijo español, el mayor. Mi papá se llamaba Manuel. Y si querés te nombro los tíos de Francisco, era el mayor, José María, José Antonio, Miguel Eleuterio, María Josefa y Manuel, que era mi papá. Y los padres llegaron los abuelos, o sea, llegaron por distintos motivos, buscando una nueva experiencia de vida y hablando claro, disparándole a la guerra. Y que era un hombre muy trabajador, muy bueno, no tenía malas intenciones ni nada en ningún momento, siempre fue de la mejor manera, simplemente que no tenía muchas oportunidades en la vida, porque más que llegar a tener 20 hectáreas alquiladas no podía hacer más de eso. Cuando en el invierno se iba en los vagones del ferrocarril hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires luego se tomaba otro tren para ir a juntar maíz al norte, porque acá no había subsistencia y el trabajo era rudo. De que aclaraba hasta que oscurecía, se juntaba a mano con una maleta y con una aguja en un dedo para sacar la chala de la espiga y llenarla a la bolsa. Y llevaban la poca ropa que llevaban lo que se le decía el cotín, después lo llenaban de chala y armaban el colchón en la parte de la chacra que estaban trabajando, lo llenaban de chala, eso y la almohada, y eso era el colchón que tenían para descansar. Mi abuela se quedaba en el campo con la chacra que tenían ellos que alquilaban, y a su vez hacía la quinta y atendía a sus vacas y le lavaba la ropa a los hermanos Taranto, los padres de Pepe y de toda esa familia que tenían la herrería, le lavaba la ropa a todos en la parte del taller.
cuando los tarantos eran herrería, y que la infancia era muy difícil, prácticamente ellos no venían a la escuela, algún vecino le enseñaba un poco, porque mi abuela no sabía leer ni escribir, leía letra de imprenta nada más, y multiplicaba y sumaba. Las de dividir y restar decía son para los otros. Cuando era de quitarme no quería saber nada, iba para adelante siempre. Pero no, y mi tío trabajó un tiempo en los campos y después emigró hacia el norte y estuvo de camionero, y bueno, ya después se quedó en la fábrica Olivetti en Buenos Aires y ya se instaló allá. Y mi tía no, mi tía Brígida también siguió en el campo trabajando con su marido hasta el año 60. En el año 60, por razones de estudio de los chicos, emigraron también a Tandil. Y mis padres se conocen porque estaban en el mismo campo. Unos eran inquilinos de Fernández y otros eran de Fernández, que Fernández era un campo terciarizado que tenía, porque los dos alquilaban a Masquio. Y mi abuelo paterno le alquilaba a Masquio, y ellos le alquilaban a Fernández, pero Fernández le alquilaba a su vez a Masquio. La historia de mi abuelo paterno en ese campo arranca en 1920, en el lugar que pasó mi padre, pasó mi abuelo, pasé mi padre, pasé yo, y ahora está Vicente. 103 años en la misma instancia de vida, con una palmera que debe tener 150. Y bueno, y ahí se instala con sus 6 hijos y a trabajar, y lo primero que hace para subsistir, alquila a una colonia papera. En ese tiempo una colonia papera alquilaban 2 hectáreas, 3 hectáreas, cada cual lo que podía, y él con su trabajo, él les araba todo, les preparaba la tierra todo, y después cada cual lo sembraba, porque lo sembraban asada la papa, la gente. Pero capaz que había, en 150 hectáreas había 60 familias, cada uno con su ranchito, cada uno con su bomba, cada uno con su... Era lo que había, y todos a pie, a lo sumo. Con decirte una historia, que el que tenía una vaca le sacaba, cuando tenía el maíz, le sacaba la bandera al maíz para darle comer a la vaca. Eran años muy duros, todas las casas piso de tierra, y bueno, habitaciones grandes, eso sí, 5x5, todas las habitaciones, calefacción cero. Por supuesto que sí, ellos no tuvieron nunca intenciones en volver. Ellos decían, si acá estamos mal, allá estábamos mucho peor. Que ellos venían disparando de lo que era la guerra, ¿viste? Cuando forman matrimonio, ahí siguen viviendo. Mi mamá vive, el matrimonio vive con los padres de mi papá, que vivían en la misma casa, que era la casa paterna. Vivían ahí hasta cierta cantidad de años, habrán estado 5 o 6 años, hasta que después decidieron hacerse una casa a 500 metros de distancia más o menos, casa, un rancho que se le decían antiguamente, hacían una casa ahí. Y bueno, y ahí seguía, mi abuelo seguía manteniendo a todos los hijos, tenía un capital, que había llegado a alquilar campos en La Unión, campo en Tedín, campo en La Unión, y a su vez tenía todo ahí. El día empezaba con un tambo. ¿A qué hora? Ahí tipo 7 de la mañana, en tiempo invierno, 5:30 a las 5 en tiempo verano, el tambo. Después se desnataba la leche, que es lo que dicen leche descremada hoy en día, se desnataba. Y bueno, la parte buena iba al tarro, que se guardaba para traer al ferrocarril, el cual la enviaban a Bahía. Lo otro quedaba en el suero, que le decían el suero, y se iba para los chanchos, hablando claro. Era así, se sacaba la gordura exclusivamente. Después mi padre, había días que araba, y bueno, mi madre seguía con todos los trajines de la casa, que gallina, que chancho, que quinta, y bueno, y ya estábamos nosotros, así que bueno, y atendernos a nosotros, y bueno, y mi papá después a recorrer los animales, por un lado, por el otro, hasta que después se hizo la disolución de la sociedad de mi abuelo en el año 55, y ya ahí
cada cual tomó su origen particular. Y mi abuelo no sabía leer nada ni escribir. Él tenía una persona de confianza, que era Johnson, que ese era el que firmaba cuando cobraba y firmaba cuando él pagaba. O firmaba los contratos, esa persona era el encargado de saber, de decirle lo que estaba firmando. ¿Te gusta o no te gusta lo que firmás? Ahí nomás en la primera casa que estaba, ahí que era de Sáenz, esa casa ahí era escuela. Ahí vino mi padre. Mi madre creo que vino algún día o algo, alcanzó a venir a esta escuela acá, me estaba versando, pero allá lejos y muy a la distancia. Que mi padre, si mi padre terminó quinto grado, mi madre no, mi madre había hecho primero y segundo nomás, no había más. Los juguetes había pocos, prácticamente lo que más te entretenía, si a los 3 años ya andabas a caballo, ya te llevaba tu padre a la par o te llevaba adelante y ahí, y bueno, y andabas en el campo y por ahí si aparecía algún vecino jugabas algún día o algún primo, pero era muy distante. En ese tiempo no había jardín de infante tampoco, o sea que ya cuando venías a la escuela venías derecho al salón, a primero y arreglate. Pero, viste, criado en el campo era medio, hablando claro, medio jarisco, era medio chúcaro. Y sí, viste, no había esa convivencia. Era del ambiente, siempre estaba medianamente en un ambiente de la campaña, viste, ¿no? Era muy poco lo que se venía al pueblo. O que tenías que encerrar la oveja, o que tenías que encerrar la lechera, o que traer el caballo. Para el otro día, para que al otro día mi hermana, como venía a la escuela, tenía que le decían en caballo, que le decían el nochero, ese quedaba siempre presente porque ese estaba el otro día para agarrarlo y salir para la escuela, ¿viste? Que no fallara. Porque a pesar de que estábamos a una distancia, en la escuela nosotros, te voy a decir, no sé, si de los 180 días que teníamos de clase faltaríamos 3, 4, 5 en el mejor de los casos. Tenía el hijo mayor, hay una anécdota, el hijo mayor lo hizo estudiar en el colegio, mi abuelo lo hizo estudiar en el colegio San José, después que terminó la primaria lo hizo estudiar en el colegio San José, y la madre le decía, la señora, le decía, pero Miguel, tenemos 5 hijos más, sí, pero necesito uno que me defienda, decía, que el mayor aprendiera para defenderlo a él porque no sabía, era analfabeto. En invierno salíamos 7 menos cuarto o las 7 y llegábamos a caballo y depositábamos el caballo, lo dejábamos acá en la panadería y ahí, bueno, el panadero, que a veces no lo podíamos prender, los guardapolvos almidonados, no se podían prender. Había un señor que después se casó con una señora de acá de Vela, él era Barroso de apellido y ella era Campi de apellido, y nos prendía el guardapolvo y nos daba un mate y una torta negra en la cuadra, y ahí levantábamos el espíritu de vuelta para ir a la escuela. Y en el salón no había calefacción, había una estufita estilá que la prendía a las 7:30 la casera, nada más. Eso era para los 30 alumnos que había en el salón, eso era toda la calefacción que había. Así sean pocos alumnos, pero eran 7 grados para una sola maestra. Acá tenías una maestra para cada grado. Para cada grado. Sí, eso sí me las acuerdo todas las maestras. La señora de Pumé, le decíamos, era la negrita Alonso, la negra Alonso, la señora de Navarro, la señorita Eusquiza, Rubina Flores, María Angélica Zaraca, Aida Gopar, y terminó concluyendo 5º grado Blanca Grospe, mi prima, y después Ceballos, no me acuerdo en este momento cómo era el nombre de la señora Ceballos, en 6º grado. Eso se venía haciendo permanentemente. ¿Viste? Cuando terminabas tu tarea, primero había que hacer los deberes, primero sacarse la ropa. Cuando llegaba, la ropa de la escuela no se tocaba para nada, esa había que cambiarse, urgente. ¿Por qué? Y porque no había mucha, entonces la ropa buena había que cuidarla, ya se ponía la ropa de campo. Después hacías alguna tarea, pero ya te digo, primero la escuela, tenías que completar los deberes. Si te llevara toda la tarde, ese día no te daban otra cosa, pero había que hacer. Y bueno, yo salí de los 37 que terminamos esto, salí becado para ir a estudiar a la escuela Granja. Lo único que tenía que hacer era ir, nada más que ir, pero por esas circunstancias de que
no se hacía o no se daba. En ese tiempo, de los que terminamos, fueron 5 chicos a estudiar nomás. De los 37 fueron 5 o 6 a estudiar. Los demás nos quedamos en vela y yo hice un secretariado de oficina que se llamaba en la escuela acá, profesional mixta número 4. Así que eso era lo que había. Era un comercial, como le decían, una contabilidad que se aprendía con la señora Moreno, después Mirta Lanz. Tuvimos, en inglés lo tuvimos al padre Temisky, y directora era y Esthercita Alonso, la señora Asenjo. Directora era la Carmen Rabanal, la preceptora era María Angélica Rull, y Blanca Gorospe también estaba ahí en esa preceptoría. No, ya cuando terminé la escuela, que tenía 15 años, ya seguimos, viste, mi padre tenía un tractor y bueno, ya salimos a trabajar y seguíamos trabajando en la rutina. Y primero en la mañana se hacía el tambo y después se entregaba la leche y después bueno, ya trabajaba en el tractor o lo que fuese. Y como también por ahí no sobraba mucho la moneda, se hacía alguna changa extra. Bueno, en ese tiempo no necesitabas tener 18 años para trabajar. Ahí te sacaban rapidito, nomás te sacaban. Si querías tener plata tenías que expandirte. Compramos en un año, lo que era una cortadora y una sembradora de cereal grueso. Y bueno, con eso hacía muchos trabajos afuera, pero a su vez, ya a los 22 años yo entré con el patrón del campo, el dueño del campo, que se había liquidado los animales del dueño, y se hizo una nueva sociedad. La sociedad esa se llamaba Las Tres Banderas, era Razola, Rifé y Facio, que era el dueño del campo, y a ella a los 22 años yo entré en octubre, y en abril ya entré definitivamente con la firma Bartolomé Maschi y compañía, y estuve por extensión, entré de 22 y salí de 65 y 7 meses adentro del campo. Tuve casi 43 años, 42 años y 3 meses me faltaron para completar las jornadas de ahora. Así que estaba de encargado, pero bueno, era encargado, peón, capataz y mensual y todo, porque no había otro, así que era todo, había que hacer de todo. En el 77 hasta el 79, en el año 79 fallece mi papá, o sea, tu abuelo, y bueno, ya ahí se cambiaron los tantos, porque bueno, yo los trabajos que salía con el tractor y eso afuera ya los tuve que dejar, y yo me quedé instalado en el capital que nos había dejado el abuelo, con la abuela, la abuela seguía viviendo, y seguía trabajando de empleado, hasta el año 85, en el cual el campo que alquilábamos con la abuela Maruca, tuvimos que dejarlo, porque el campo murió el dueño y lo heredó un ingeniero, y el ingeniero lo quería vender, así que lo tuvimos que entregar, y ya ahí nos vinimos a vivir al pueblo. Una jornada más o menos del patrón era mediodía, 5 horas, medianamente eran 5 horas, más de mediodía, y después la otra parte la repartía para la parte nuestra, digamos, del trabajo nuestro, que no estaba cerca porque estaba toda en la zona entre Juárez, repartido por los distintos puntos de la zona, digamos. Tuve mucho aprendizaje en todo lo que sea ganadería, pero no me molestó nunca, porque en ese tiempo el ingeniero te hacía verificar todo lo que era agricultura, entonces tenía que estar al tanto del momento, de las circunstancias del momento, cuando hubo el cambio grande que fue de la promoción de las herramientas y todo, a partir del año 80 para 85, para ahí para adelante, hubo como un descubrimiento del campo que había que crecer distintamente, entonces bueno, ahí me tuve que aceptar las dos cosas, no, pero nunca me molestó, ya lo mismo manejaba una cosechadora que me bajaba la cosechadora y salía a caballo para el otro lado, ¿no? Y te diría que el trabajo es la materia primordial de la vida. Tener trabajo, responsabilidad por el trabajo, y todo, aunque no sea tuyo, tomalo como tuyo, como trabajo. Entonces, valorá siempre. Lo que te dieron para cuidar, tenés que cuidarlo como lo tuyo. Porque si vos no lo cuidás,
no te lo cuida nadie. Pero el trabajo es una cosa de lunes a sábado, tiene que ser puntual. Y el domingo también. Más te voy a decir, yo de los 10 años a los 60, los domingos los trabajé mediodía todos, para que tengas una idea. Y nunca tuve la suerte de cuando llegaba de un baile ir a dormir, porque era por el tambo, porque llegaba de 10 y ya tenía que salir para otro lado. Nunca tuve la suerte, me acostaba después. Sobre mediodía, antes de comer, me acostaba y dormía, pero el domingo era un día primordial, como el lunes. El día es el lunes más sagrado en el campo, porque el lunes todos salen o todos salimos, y el lunes, el domingo, si no fuiste, el lunes aparecen todas las novedades, las tenés el lunes. Que falte el martes o el miércoles no se nota tanto, pero si faltas el lunes, la materia principal. Para mí es una alegría. Yo quisiera tener 20 años menos, me dicen, no, pero ¿para qué? No, yo quisiera tener 20 años menos para... Me gusta salir, me gusta todo, pero me gusta trabajar, no me molesta nada. Levantarme, salir y sentarme en el auto, la camioneta, el caballo, lo que sea, es una alegría de vida. Poder vivir, estar de pie y decir estoy haciendo algo, eso no tiene medida, porque es un parámetro que te ayuda. Nunca con la cabeza en la almohada no vas a promocionar nada. La promoción te va a salir hacia adelante, te va a salir siempre, te va a salir despierto, levantado. Y el mejor negocio siempre que pensés de noche. Cuando te despertés a medianoche, saques la cuenta de ese negocio, haz ese negocio que ese no te falla. Y que yo tuve la suerte de tener buenos padres que valoren todas las oportunidades que hoy tienen juegos, tienen ropa, tienen muchas cosas, que no la desaprovechen y que cada vez sea ese niño que yo tomé la comunión ahí cuando tenía 7 años, valorar. O sea que si vas a la iglesia, tomarlo como serio, aunque no vayas mucho, pero cree mucho en Dios, que Dios te da mucho, y las oportunidades de vida son las que pasan, pero no las dejes pasar, aprovecharlas, agarrarlas y contenerlas. Yo, que he tenido 10 o más accidentes grandes, sé lo que es valorar la vida. Y si voy a la iglesia, lo poquito que voy a la iglesia siempre me acuerdo que yo digo, yo a Dios no le puedo pedir más, a mí Dios me ha dado mucho, lo único que pido es que no me pida a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis nueras. Si me tiene que pedir, que me lo pida a mí, porque yo hace 20 años mi vida tan valió fuerte. Me dijeron, vas a vivir 3 años y medio, tu vida es esta, te ha tocado la mala jugada, y bueno, quizás gracias a Dios, a una buena medicación, tengo la suerte de llevar hace 20 años una mochila que la llevo con alegría, me siento bien, y nunca, como dijeron mis hijos, nunca se notó, papi, que vos estuvieras enfermo. Siempre el mejor valor, la mejor idea, y pensar hacia adelante, y que Dios te deje vivir tranquilo, porque Dios te da muchas oportunidades, pero hay que aprovecharlas. Y yo hasta ahora las he podido aprovechar porque me ha dado, pero bueno, solo Él sabe lo que yo llevo dentro de mí, en silencio, con muchos contratiempos, pero bueno, siempre he salido adelante. Y si una vez te caes, una vez te levantás. Y si 10 veces te caes, 10 veces levantate. No te quedes esperando que te levante otro, porque no te van a levantar. Tenés que levantarte solo. Tenés buenos sentimientos y muchas ganas de vivir y nunca de odiar. Si a alguna persona te resulta que la puedes querer menos, pero nunca la odies. Siempre apreciala, porque bueno, por algo habrá sido la circunstancia que se dio, que tuviste que discutir o lo que fuese, pero nunca odies. Siempre trata de mantenerte, nunca odies, siempre trata de ser lo mejor.
a que no tengas una gran amistad, pero por lo menos nunca lo odies a nadie. Es una vida de la que transcurrimos y todos nacimos y todos nos vamos igual, así que no hay que odiar. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para qué vivo para no perder. Voy a